Bien, en este caso el problema nos dice, a través del tubo AB pasa una corriente de aire de 15 litros por minuto. El área de la sección transversal de la parte ancha del tubo AB es de 2 centímetros cuadrados. La de la parte estrecha y la del tubo ABC es de 0.5 centímetros cuadrados. Calcular la diferencia de niveles que tendrá el agua que hay en el tubo ABC. Considere que la densidad del aire es igual a 1.32 kilogramos por metro cúbico. Bueno, vamos a empezar analizando un poco el sistema. Acá tenemos un tubo AB que es más ancho en la parte A y más estrecho en la parte B. Conectados a estos dos extremos está el tubo ABC, que es básicamente un tubo en U y que está lleno con agua. En este instante el agua está en reposo y no, como normalmente podríamos ver en cualquier tubo en U, como es esta la situación, los niveles en ambos extremos están a la misma altura, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si empezamos a hacer fluir aire a través del tubo AB, como nos plantea el problema? Lo que sucede es que aquí se va a generar una descompensación de presiones. ¿Por qué? Porque, como sabemos, acá en la parte A, al ser más ancha, la velocidad del aire va a ser menor y al entrar al tubo B, la velocidad del aire va a aumentar, ¿no? Por lo tanto, acá en este punto la presión va a ser mayor y acá va a ser menor, porque como hemos visto, a menor velocidad mayor presión y a mayor velocidad menor presión, ¿verdad? Entonces aquí se genera un desnivel entre los puntos A y B. Si analizamos acá, vamos a tener que según Pascal, a mismas alturas tenemos mismas presiones. Entonces si vemos esto, aquí en el punto A yo voy a tener una presión que va a ser solamente la presión generada en el punto A, y en el punto C por otro lado voy a tener la presión hidrostática de esta columna del agua más la presión de B. Eso ya nos da la idea de que la presión de B es menor. ¿Por qué? Porque para igualar a la de A necesita toda esta columna de aire, de toda esta columna de agua, perdón. Bueno, en este caso lo primero que vamos a hacer es empezar a analizar los datos numéricos que nos dan. Primero nos dice que el caudal del aire es de 15 litros por minuto. La sección transversal acá en A es de 2 centímetros cuadrados y la de B es de 0.5 centímetros cuadrados. Además nos dan como dato la densidad del aire, que es 1.32 kilogramos por metro cúbico. Bueno, estos datos los vamos a retener acá, que es lo que nos interesa para resolver el problema. Bien, a partir de ahí planteamos como, bueno, primero vemos que estos datos no están en unidades del sistema internacional, por lo tanto es importante que los convirtamos, ¿no? Aquí está esto que está en litros por minuto, lo convertimos a metros cúbicos por segundo, y esto que está en centímetros cuadrados a metros cuadrados. Luego, ahora sí empezamos con Pascal, ¿no? Como les decía, Pascal nos plantea que en un fluido en reposo a mismas alturas tenemos mismas presiones. Entonces aquí podríamos decir que la presión en el punto A acá es igual a la presión en el punto C a la misma altura, ¿no? ¿Cuál es la presión que existe en el punto A? Es simplemente la presión que está generando acá en esta sección del tubo, ¿no? Entonces aquí va a ser la presión en la parte A del tubo. Y acá la presión en C a la misma altura, no nos olvidemos, esto tiene que ser necesariamente a la misma altura, ¿no? La presión que vamos a tener en este punto en C va a ser la presión hidrostática de esta columna de agua más la presión generada por el flujo del aire en B, ¿no? Entonces en este caso diríamos la presión en el punto C va a ser la presión hidrostática, que es densidad gravedad por la altura de la columna de C, más la presión de B, ¿verdad? Entonces aquí ya estaríamos hallando, ya tendríamos la incógnita que queremos hallar. La diferencia de alturas sería básicamente esta altura en C. Eso es lo que nos pide el ejercicio, determinar esta altura en C. Bueno, como esta es nuestra incógnita, la presión que está acá en B va a pasar al otro lado como negativa y estos elementos van a pasar a multiplicar, ¿no? Despejamos nuestra incógnita. Bien, ahí la tenemos. Entonces, para hallar esta altura en C necesitamos que las dos presiones, la de A o la de B, ya sean independientes o como una diferencia, tal como lo vemos acá, y además vamos a necesitar la presión, la densidad del líquido, que es agua, que conocemos, y la gravedad, que también es un dato conocido. Bueno, como no tengo estos datos de presión en estos extremos del tubo, simplemente guardo la ecuación y trato de hallar. ¿Cómo voy a poder hallar las presiones en estos puntos? Bueno, como es un fluido en movimiento, aplicamos Bernoulli. ¿Qué nos dice Bernoulli?
nos plantea su ecuación, ¿no? Su ecuación básicamente nos dice que la presión en el punto A más la energía cinética del mismo punto más la gravitacional en este punto va a ser igual a la presión de B más la energía cinética y la gravitacional en el punto B. ¿Es verdad? Si nosotros consideramos de que acá el punto A y el punto B están a la misma altura, entonces sus energías potenciales gravitacionales van a ser iguales. Por lo tanto, estas dos se pueden simplificar. Se van. Y la ecuación ya queda de forma un poco más simple. Bien, como lo que nos interesa es hallar la diferencia de presiones acá, podríamos este que está como positivo pasarlo al otro lado como negativo y despejar esa expresión. Nos quedaría más o menos así: presión de A menos presión de B va a ser igual a la diferencia de las energías cinéticas entre ambos puntos, ¿no? Aquí podríamos sacar factor común, un medio de la densidad del aire, y la ecuación nos quedaría un poco más simple, ¿no? Entonces acá sería un medio de la densidad del aire por la diferencia de los cuadrados de las velocidades, ¿no? Como este es el elemento que tenemos acá arriba en la ecuación, simplemente lo que vamos a hacer ahora es reemplazar, ¿no? De tal manera de que la altura en C nos queda de esta manera: es igual a un medio de la densidad del aire por la diferencia de los cuadrados de las velocidades dividido entre la densidad del agua por la gravedad, ¿no? Bueno, en este caso lo único que nos quedaría por hallar serían las velocidades, estas velocidades que no conocemos, pero que podemos hallar sabiendo que el caudal de aire que tenemos acá va a ser igual al área por velocidad. En ese caso, despejando de esa ecuación, tendríamos que la velocidad es igual al caudal dividido entre el área, ¿no? Si yo quiero hallar la velocidad en el punto A, tengo que dividir el caudal del tubo, que sabemos que es constante, dividido entre el área en este punto, vale decir esta área 1, ¿no? Y lo propio para la velocidad en el punto B es el caudal dividido entre el área respectiva, ¿sí? Si tomamos eso en cuenta, entonces diríamos que ya las velocidades se pueden hallar como valor numérico, ¿no? Por lo tanto, esta ecuación la vamos a guardar por acá y decimos que ya todas nuestras variables acá son conocidas, ¿no? Ya tenemos todas estas que habíamos mencionado y las velocidades que se pueden hallar a partir de estos datos que tenemos acá. Reemplazando los valores numéricos, nos quedaría de que la altura en C acá va a ser de 1.58 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 1,5 milímetros aproximadamente, que va a ser la diferencia de altura entre estos dos puntos, ¿sí? Bueno, con eso ya estaría resuelto el problema y como siempre espero que les haya sido útil, y si tienen alguna duda no duden en volver a correr el video, ¿sí? Nos vemos.